usted racista? Ese es el tema del cual nadie le gusta hablar. Si yo le preguntara a usted si es racista, probablemente usted me diría que no, como el 99% de los peruanos. Sin embargo, Jorge Bruz, que está esta noche con nosotros, ha escrito un libro que dice lo contrario. Nos habíamos choleado tanto. Y dice, en pocas palabras, que el racismo que tenemos todos los peruanos es cultural y está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro inconsciente, para llamarlo psicoanalíticamente, aun cuando usted no lo quiera reconocer. Muchas gracias, Jorge Bruz, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. ¿Qué es cholear? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace, porque la palabra cholo tiene muchísimas acepciones para un peruano. Muchas más que se usa en otros países, pero en el Perú tiene mucho más acepciones. ¿Qué es cholear? El verbo cholear es, digamos, un peruanismo, ¿no es cierto?, en el sentido que es como lo que condensa las diferentes formas de discriminación, es decir, todas las formas de decirle a alguien que pertenece a un grupo étnicamente inferior, despreciado, etcétera. Entonces, ese cholear al que me refiero ahí es... se puede referir a gente a la que no necesariamente se le dice cholo, puedes cholear a un chino, a un negro, etcétera, ¿Es ¿no? lo que en el Perú se llama el ninguneo? Hasta cierto punto sí, porque el racismo lo que hace es invisibilizar, ¿no es cierto? Te pongo un ejemplo que me lo hace ver esta pregunta, ¿no? En una gran empresa me contó la persona de recursos de personal que querían cambiar a alguien para un puesto dentro de la misma empresa. Y entonces necesitaban saber algunas informaciones confidenciales sobre cómo trabajaban las personas. Y no había forma, porque en las entrevistas todo el mundo pues maquilla las respuestas. Hasta que a esta persona muy hábilmente se le ocurrió preguntarle a la persona encargada de la limpieza. La persona encargada de la limpieza sabía todo. ¿Por qué sabía todo? Porque los ejecutivos o quien fuere actuaban como si él no estuviera ahí. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces hablaban, comentaban, hacían, jugaban, chateaban, en fin, perdían el tiempo, o actuaban de una u otra manera, y este señor que estaba ahí era como si no estuviera. Y entonces fue efectivamente una idea muy útil. Fue una fuente valiosísima. Él sabía todo, ¿no? Es que estas personas hablaban realmente negando su presencia. Tú señalas que desde niños, los niños peruanos en particular, y esto es el aporte psicoanalítico, comienzan a tener un mapeo. Sí. Son alimentados por el entorno, por su familia, por el colegio, por todo lo que los rodea, para clasificar a todos los demás. Y comienzan a aceptar ciertos patrones estéticos como más deseables, más bonitos, más hermosos, mejores que los otros. Y esto funciona naturalmente. ¿Se puede reeducar a un adulto que ya tiene perfectamente establecido este mapeo? Se puede reeducar efectivamente hasta cierto punto, porque hay cosas que se quedan profundamente metidas, pero creo que es muy importante luchar contra eso, porque a mí me ha pasado tener una conversación desgarradora con una niñita. Estábamos sentados en una mesa, yo estaba llenando un formulario y no sé cómo terminé conversando con la chiquita, y la chiquita me preguntó, y tú tienes ojos azules, y empezó a hacerme una serie de preguntas, y entonces me dijo, qué lindos son tus ojos. Entonces yo la miré y le dije, pero los tuyos son mucho más lindos que los míos, y eran mucho más lindos que los míos, por supuesto. Sí, no, me dijo, no, los míos no son tan lindos. ¿Por qué? Porque los míos son marrones. Entonces yo me quedé helado, ¿no? Pero para la chiquita, azul era más bonito que marrón o negro, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a contar una mejor. A ver. Para tu anecdotario. Una persona que conozco muy cercana a mí tenía un parto muy difícil, estaba horas pujando. Y la obstetriz se paró al lado de ella y ya venía el niño, ya estaba llegando, ya estaba coronando. Y inmediatamente se acerca a ella y le dice, señora, puje que es rubio, señora, puje que es rubio. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Y entonces siempre nos reíamos de la anécdota porque era lo mejor que le podía pasar. Claro. A ese niño que venía era rubio. Y hasta cierto punto lo más triste de todo es que es verdad. En una sociedad que en efecto categoriza de esta manera, una persona con ese color de pelo tiene más oportunidades que una persona con pelo negro o marrón o crespo, en fin. Y es verdad,
los niños de todos los grupos, además, no se vaya a creer que solamente los grupos privilegiados, aprenden desde muy pequeñitos a mapear de una manera fulgurante, no solamente visualmente, también por el tono de voz, ¿no es cierto? Yo mismo a veces me hago estos ejercicios cuando alguien me llama por teléfono. ¿No es natural que tendamos a clasificar? O sea, ¿no está en la naturaleza del ser humano clasificarlo todo? Todos los grupos humanos son potencialmente racistas, siempre ha sido así históricamente, digamos, ¿no? Lo que es importante es que la cultura contenga esa tendencia, en efecto, a identificarse con un grupo y a sentirse superiores o inferiores. Pero ciertamente todos los pueblos, todos los grupos intentan diferenciarse y encontrar a veces lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Por ejemplo, ¿en qué nos diferenciamos peruanos de ecuatorianos? En nada, pues, ¿cierto? En nada. Y sin embargo, nos tratamos como si fuéramos diferentísimos y perteneciéramos a dos cosas completamente distintas y nos odiamos, etcétera, no tienes que ir muy lejos. Los regionalismos dentro del Perú. O por ejemplo, dime, ¿en qué se diferencia un arequipeño de un cusqueño? Ahorita me vienen a matarme seguramente por decir esto. No voy a decir nada, claro. Y nada, pues finalmente, muy poco. Ahora, no, pero, pero el regionalismo es muy fuerte también. ¿Cómo no? La tendencia a identificarse con un grupo y a diferenciarse es natural. Y si no se pone coto, también incluso a intentar despreciar, menospreciar o incluso odiar. Pero ahí es donde interviene, ¿no es cierto? Bueno, la cultura, la ley. Pero la afirmación en muchos campos en el Perú, y eso desde el campo intelectual, no solamente en el racial, en el étnico, pasa por la desvaloración del otro para poder afirmarse. Es decir, yo no soy una buena periodista si yo no denigro a otros periodistas. Yo no soy un buen psicoanalista si no recuso a los otros. O un pintor, ¿no es cierto? Exactamente, y cada uno dentro de su campo. Igual en el tema social. Es decir, nosotros somos mejores que esos que quieren ser como nosotros, y el otro tema es el tema de la invasión. O sea, la idea de que hay un peligro a nuestra sobrevivencia y que vamos a ser invadidos por los otros. Tú vas a Arequipa y en Arequipa te dicen, o en Tacna, nos hemos llenado de puneños. Y tú dices, bueno, pero viven acá al lado. Además, no son puneños, ya son arequipeños, viven acá hace 40 años. No, son puneños. Y lo mismo pasa en Tacna, es la invasión del espacio. Pero es más grave que eso, porque fíjate, alguna vez una persona me dijo, lo que pasa es que en un momento todo el mundo se fue a Asia, porque, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo se fue a Asia. O nadie. Y entonces yo le dije, bueno, y entonces, ¿quién es ese 500.000 de personas que se bañan a Agua Dulce los domingos? Si todo el mundo